Bien, la segunda parte, modos de producción, habíamos dicho que en la edad antigua teníamos el modo de producción esclavista, amos y esclavos; en la Edad Media, modo de producción feudal, siervos y nobles. Em, Esto implicaba entonces, un modo de producción implica relaciones de producción, relaciones entre los siervos y los nobles, o los amos y los esclavos. Este, Implica medios de producción, que es lo necesario para producir. Para producir salsa de tomate necesito una tierra para plantar los tomates, necesito herramientas para cosecharlos, necesito un galpón para procesarlos, necesito latas para enlatarlos, ¿sí? Todo eso son medios de producción: las herramientas, la maquinaria, la tierra, ¿sí? Pero también el camino para sacar el producto a la venta, es decir, todo lo necesario para producir. Y aparte necesito la fuerza productiva, que es los obreros, los trabajadores, ¿no? Los empleados, la gente que pone su fuerza de trabajo. En el caso entonces de los esclavos, la fuerza productiva era fuerza productiva humana esclavizada. En el caso de los nobles, eran ellos los que poseían los medios de producción, pero lo poseían de esta manera, como decíamos, no con una escritura, sino que con un poderío, un señorío. Ellos eran los señores porque tenían poder, ejército, y con ese ejército defendían su tierra y sus medios de producción. Los siervos, en el caso de la Edad Media, podían acceder a los medios de producción. ¿Por qué? Porque vivían ahí en el feudo, es decir, vivían en la misma tierra del señor feudal y trabajaban en esa tierra. Obviamente le darían la mayor parte al señor feudal, le pagarían los impuestos, es decir, el señor feudal era dueño de gran parte de lo que ellos producían, pero estaban en la tierra, estaban ahí en el campo, criaban sus animales, cultivaban, plantaban, sacaban la leña de los bosques, es decir, podían cazar también allí, obviamente, qué sé yo. Es decir, estaban ligados a los medios de producción. En el caso del capitalismo, las clases son la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, y la fuerza de trabajo es el proletariado, los obreros, ¿sí? En este caso, los obreros o el proletariado no tiene acceso a los medios de producción. Es decir, ahora el que trabaja en una finca entra a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana a la finca, trabaja todo el día y después se va a su casa. Porque trabaja en una fábrica también o en un negocio, es decir, ya no hay esa relación que había en la Edad Media con los medios de producción. Esa relación de los siervos que vivían en el feudo, eran parte del feudo. Tanto es así que ni siquiera se podían pensar en irse del feudo o en probar suerte en otro feudo o apostar ¿sí? Nada. Y si alguien conquistaba, si un señor feudal conquistaba ese feudo, lo conquistaba con la gente adentro, obviamente. No, eran parte de la tierra. Entonces, en la modernidad, el capitalismo implica que hay una separación de los trabajadores de los medios de producción. Es decir, yo voy a la finca, me entro a trabajar, me dan las herramientas, trabajo todo el día, me pagan, o con suerte, o me pagan a fin de mes, pero a la noche salgo de la finca, cierro en la tranquera, ¿sí? O cierro en la fábrica y yo voy a mi casa. Esto implica muchas cosas. Implica que se acabó las relaciones serviles, ¿sí? Pero también implica que estos obreros, esta fuerza productiva, el proletariado, ya está absolutamente desposeída de toda posibilidad
de sobrevivir si no vende su fuerza de trabajo. Esto es lo que caracteriza al capitalismo. Entonces, en el capitalismo, una clase es dueña de los medios de producción y otra no puede sobrevivir a no ser que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Por último, tenemos el modelo de producción comunista que ustedes lo ven allí. Allí está prohibida la propiedad privada de los medios de producción. En una sociedad comunista, que quedan pocas en el mundo, Cuba, Corea del Norte, no es posible ser dueño de medios de producción, es decir, de algo que haga producir cosas que necesiten todos. No puedo ser dueño de una fábrica de remedios que todo el mundo necesita, o de una fábrica de tomates que todo el mundo come tomate enlatado, o de una plantación de, qué sé yo, de trigo que todo el mundo necesita comer pan. No, no puedo ser yo el dueño, sino que el dueño en principio es todo el conjunto social representado por el Estado. El Estado entonces organiza la producción y la distribución de las riquezas. Bien, entonces, ahí también hemos puesto la posibilidad del modo de producción del comunismo primitivo, que le llamamos así sería el quinto modo de producción, perdón, en todo caso el primero, previo a la edad antigua, donde el hombre de las cavernas, las hordas primitivas, digamos, vivían y cazaban y recolectaban en conjunto, es decir, se movían generalmente detrás de las manadas de animales, de mamuts o de cualquier animal que se desplazara, ellos lo seguían y iban cazando y viviendo con eso. Entonces, con ese modo de producción comunista primitivo tenemos 5, ¿sí? Perfecto, bien. Después hemos hablado de la Reforma Protestante. Ustedes habrán escuchado hablar, tal vez algunos profesen las religiones, alguna religión protestante llamada protestante o evangelista, ¿sí? Esto tiene un lugar muy importante en la modernidad, ¿no? La Reforma Protestante fue una reforma que se produjo en 1517, siglo XVI, donde Lutero criticó radicalmente a la Iglesia Católica. Es decir, Lutero hace una fuerte crítica, que la tienen ustedes allí en la clase, y se separa de la Iglesia Católica. Como decíamos, la principal crítica era que hubiera una sola interpretación de la Biblia, es decir, que lo que dice la Biblia significara una sola cosa, y eso lo sabía solamente el Papa. Las religiones protestantes, o sea, evangelistas, básicamente dicen que cada uno interprete como le parezca la Biblia. Por eso se han multiplicado tanto las religiones evangélicas, porque cada uno o cada grupito o cada pastor hace su interpretación y crea una iglesia, ¿sí? Bien, la revolución científica y el desencantamiento del mundo. Creo que acá es fundamental que ustedes perciban la clave de lo que hace Galileo para entender el mundo, es decir, cuál es su desplazamiento, su transformación, cuál es el giro que realiza Galileo. Y como habíamos dicho, el giro básicamente es dejar de estudiar cosas y sobre todo de estudiar lo que las cosas quieren o lo que las cosas desean, dejar de estudiar eso y estudiar el movimiento, ¿sí? Galileo estudia el movimiento de caída, ¿sí? Ustedes saben, lo habrán leído en la clase, Aristóteles
Aristóteles sostenía que las cosas tienden a volver a su lugar de nacimiento. Aristóteles, un pensador griego de la antigüedad, 2000 años antes de Galileo, decía, bueno, en realidad es una forma animista, digamos, de entender la naturaleza o de entender la física. ¿Sí? ¿Por qué las cosas caen o por qué se producen los fenómenos que se producen? ¿Por qué los planetas giran? Es decir, ¿por qué pasa? Entonces la respuesta es porque las cosas desean algo, quieren, tienen un sentido, tienen un motivo. ¿Sí? Esto lo hemos estudiado en las clases anteriores en el mundo encantado. Es decir, animismo, tienen un alma. Las cosas quieren volver a su lugar de origen. Bien, ¿qué es lo que hace Galileo? Es despreciar todo ese ámbito, ese registro de los deseos, las finalidades de la naturaleza, los significados, qué significa, qué sentido tiene que yo agarre este barbijo, lo suelte y caiga. ¿Qué sentido tiene que caiga? ¿Qué significa que caiga? No son palabras, no son palabras en las cuales se exprese, no son términos para que Galileo se exprese ni le da ningún sentido. Es decir, no me importa el significado que tenga, que las cosas caigan, no me importa que las cosas deseen o no deseen, que tengan una finalidad, que Dios las haya puesto para esto, para lo otro. No, lo único que hace es medir ese movimiento de caída. ¿Sí? Medir, lo mido. Esto hay una distancia, hay un tiempo, de ahí una aceleración. Estas son todas cosas, estos términos no señalan cosas, ni deseos, ni significados. Son variables cuantificables, es decir, yo puedo medir la distancia que hay entre mi mano y el piso, puedo medir el tiempo en el cual realiza esa caída, o sea, ese movimiento, esa trayectoria del barbijo, y puedo medir también la aceleración. Y en este caso la aceleración de la gravedad, que es una constante. Entonces, ninguna de estas cosas, de estas tres cosas, ninguna de estas tres términos son cosas. No son cosas. El tiempo es una medición, la velocidad es una medición, es decir, son números, son abstractos, pero no son cosas. Pero tampoco son significados, no es sentido, no es deseo ir a buscar a mi mamá o deseo alejarme de no sé quién. Son variables cuantificables interdependientes. Esto lo van a ver en la clase 3. Es muy importante que lo entendamos. Y eso nos va a después llevar, bueno, esto propongo que lo vean también en la película El nombre de la rosa. Allí ustedes van a ver también cómo, o por lo menos los propongo que vean la película en ese sentido, cómo se empieza a cambiar la forma de pensar. Ya no buscando a el gran mal, el diablo que hace cometer pecados o que produce asesinatos o que produce el mal o Dios que produce el bien, ni tampoco las relaciones entre los individuos. Lo que hace, lo que ve el monje Guillermo de Baskerville, justamente son relaciones. Se trata de ver las relaciones entre las cosas. Las variables, relaciones. Por ejemplo, las relaciones de producción. No se trata de que sea bueno o malo, el burgués no es el malo, ni el proletario es el bueno, el siervo no es la víctima. A ver, son relaciones de producción. Veamos las relaciones. Siguiendo así, relaciones de género, relaciones de generación, de adultos, niños, relaciones. ¿Sí? Relaciones son variables, cosas que pueden variar y tomar diversas formas. Esto va a ser importante para que lo liguemos a las ciencias sociales. Bueno, dejamos aquí por el momento.